Bueno, a lo que me acuerdo, a ver, de Hechos, Teófilo, que significa alguien que ama a Dios. Después estaban los propósitos de Lucas, que eran tres: cumplimiento de la promesa, defender el evangelio y mostrar la extensión del evangelio. En realidad, ¿se sabía quién era Teófilo o no? No, Solo lo que usted dio era que puede ser alguien que ama a Dios. No se sabe mucho, ¿no? Sino, o también una persona importante, ¿no? Eh, no me acuerdo si era, o sea, una persona de poder. Era una persona romana, ¿no? Se deja entender que era un alto funcionario del gobierno romano. Vamos a ver, hoy vamos a comenzar entonces ya con, eso era una introducción del libro de Hechos. Hoy vamos a hablar, vamos al capítulo 3. Vamos a estudiar ya capítulo 3. La curación del cojo. Va en su Biblia, capítulo 3. El primer capítulo del libro es una introducción. Todo el primer capítulo del libro de Hechos es una introducción. Nos da la historia de la ascensión de Jesús y la selección de Matías. A ver, vamos a explicar un poquito de Matías. ¿Por quién entra Matías acá a esta historia? Recordemos que los 12 discípulos o los 12 apóstoles eran 12, ¿ya? Y ahí nuestro gran amigo Judas traiciona a Jesús y se ahorca. Entonces quedan 11 discípulos. Entre ellos nombran a algunos varones que tenían que suplir la necesidad de Judas o que tenían que cumplir el lugar de Judas. Entonces, hay varios nombres y dice la palabra que oran al Señor y sale el nombre de Matías. Pero aquí sale Matías y no se sabe más de Matías. No, no, Lucas no nos relata más cuál fue su vida, cuál fue su ministerio de Lucas. Solamente que lo eligen a Lucas en vez de Judas o el reemplazo de Judas y ahí se quedó. Otro aspecto importante que Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que registra la ascensión de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas y Juan no hablan de la ascensión del Señor, no hablan de cómo se fue el Señor al cielo, solamente es Lucas que habla. La encontramos en el último capítulo de su Evangelio y el primer capítulo de Hechos. O sea, Lucas es el único que habla, los demás no hablan. En ambos libros se repite la orden de Jesús de quedarse en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Tanto Lucas, tanto Lucas como Hecho, tanto Lucas como Hecho, la instrucción de Jesús se repite en ambos libros, de que ellos no tienen que salirse de Jerusalén hasta que reciban eh, al Espíritu Santo. Ahora, después de la ascensión, los discípulos ya regresaron al Monte de los Olivos o del Olivar en Jerusalén, camino de un día, camino de un día. Eh, Ahí ellos se reúnen en la ciudad, en el aposento alto. Ellos llegan, se reúnen en el aposento alto. Estaba María, la madre de Jesús, otras mujeres más, y sus hermanos de Jesús también estaban. Un total de 120 personas estaban. O sea, luego cuando Jesús se va al cielo, cuando es la ascensión, ellos regresan del monte de donde Jesús había
sido elevado al cielo, regresan ellos a, a la ciudad, regresen a la ciudad, regresen a Jerusalén y se reúnen en el aposento alto, o sea, en una casa que tenía un techo arriba, un segundo piso. Y ahí estaba María, la madre de Jesús, estaba sus hermanos, otras mujeres más, y 120 personas que estuvieron ahí. Ahora, yo estaba investigando, y yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿qué tiempo esperaron ellos para que venga el Espíritu Santo? ¿Qué tiempo esperaron ellos? Vamos a ver, vamos a tratar de calcular. Vamos a ver, la fiesta de Pentecostés venía 50 días después de la Pascua. Ya. Jesús fue crucificado durante la Pascua. Hechos 1:3 nos habla. Nos dice que las apariciones fueron por un tiempo de 40 días, menos los 50 días, quedan 10. Entonces, ellos esperaron 10 días para que llegue el Espíritu Santo. Durante 40 días, Jesús se le aparecía a los discípulos. Durante 40 días Jesús se le aparecía a uno, se le aparecía al otro. Y entonces, luego de que Jesús hace esas apariciones por 40 días, ya llega la venida del Espíritu Santo, ¿no? O sea, no fue que ellos, Jesús se fue al cielo, se fueron al aposento alto y el Espíritu Santo llegó. No, tuvieron que esperar un tiempo prudente. Durante este periodo se resolvió un asunto muy importante. Pedro, que todavía era el vocero de un grupo, pidió que se resolviera el tema del sucesor de Matías o de Judas. Aquí hablan, durante estos 40 días, como Pedro todavía seguía siendo el vocero del grupo y el más intrépido y el más charlatán, él dice, bueno, en este tiempo tenemos que solucionar algo. Aquí nos falta uno. ¿Qué vamos a hacer? Nos falta el sucesor de Pedro. Entonces ahí cuando dan algunos nombres de algunos hombres piadosos, dice la palabra, y oraron al Señor. Eh, en la Biblia o en la palabra dice, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, pero el original no habla de echar suerte, habla y oraron a Dios eh, y Dios les mostró el nombre de Matías, ¿ya? Siempre es importante, hermano, que tenemos que recurrir a los originales, ¿ya? Mire, en el 1:12, Hechos 1:12. Entonces volvieron de Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, la cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, de un día. Cuando llegaron, subieron al aposento alto donde estaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, todos los discípulos. Todos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, hermanos, era necesario. Entonces es ahí cuando Pedro habla con ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver más abajo. Este pues había adquirido un campo. Aquí habla la historia de Judas. Dice, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquí el campo se llama
su propia lengua, Aceldana, que significa campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario que desde que todos estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando el bautismo de Juan, el día que entre, o sea, parece, según la palabra, habla de que los hombres que eran candidatos para ser reemplazantes de Judas, lo habían conocido a Jesús y estaba todo el tiempo con ellos. Entonces, vamos a ver dónde más abajo. Y aquí, entonces, ellos hablan de la sucesión de Matías. Vamos a cambiar otra versión. Quiero otra versión de la palabra. Vamos a ver acá. Quiero que usted me acompañe en Hechos capítulo 1. Ahí no lo deje. Vaya teniendo sus apuntes porque aquí van a salir los exámenes. En el 23, 1:23, y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue nombrado entre los 11. Mire, eh, aquí habla, ¿no? Yo decía el comienzo, habla de oraron al Señor y luego echaron suerte. No es que se pusieron a jugar, no, también habla acá de que volvieron a orar y el Espíritu les mostró quién iba a ser. Había dos candidatos, estaba Justo y estaba Matías. Y ahí no se sabe más de Matías. No se sabe más, no se sabe qué se hizo, qué función cumplió en el ministerio apostólico entre los 12. La cuestión de que ahí se acabó. Ahora nos vamos al capítulo 2, en la venida del Pentecostés. Ellos estaban reunidos ahí, los 120, y durante ese tiempo Jesús se le aparecía uno a otro. Ya en el capítulo 2, ellos serían reunidos orando, alabando al Señor, tal vez recordando anécdotas de Jesús, y aún un poco triste todavía porque ya se había ido, ¿no? El maestro ya no estaba ahí con ellos. Entonces, por 40 días se le apareció Jesús y 10 días ellos estuvieron ahí en el aposento alto. 10 días estuvieron, o sea, una semana, ¿no? Estuvieron ahí encerrados tal vez, tristes porque ya Jesús había ido, ya no lo veían, ya no lo veían. Entonces el Evangelio según San Mateo concluyó con la resurrección. El Evangelio según San Marcos concluyó con la ascensión del Señor. El Evangelio según San Lucas concluyó con la promesa del Espíritu Santo y el Evangelio según San Juan terminó con la promesa de la segunda venida. Ahora el libro de Hechos, capítulo 1, reunió esos cuatro grandes acontecimientos y mencionó a cada uno de ellos. Los cuatro evangelios desembocaron, por decirlo así, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el libro del Hecho constituyó un puente entre los evangelios y las epístolas o las cartas paulinas. Entonces, Hechos está en medio, ¿no? Acá están los evangelios, los cuatro evangelios, acá están las cartas de Pablo y Hechos se puso en medio.
Entonces, es la conexión entre los evangelios y las cartas paulinas, el libro de Hechos. Entonces, es el puente. Entonces, en el libro de Hechos, yo digo, y muchos escritores ya han coincidido esto, que no íbamos a entender las cartas paulinas si no hubiera escrito el libro de los Hechos. No íbamos a conocer la primera iglesia, no íbamos a conocer muchas cosas de la historia que nos cuenta Hechos. Entonces, gracias a Lucas que él se inspira en escribir este libro. Ahora viene la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuál es la clave, hermano, para que el Espíritu Santo nos visite? ¿Cuál es la clave para que Dios actúe en nuestras vidas? Según lo que hemos leído aquí al comienzo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes, todos estaban juntos, todos estaban reunidos, todos tenían el mismo sentir. Hermano Aurelio, ¿cómo está la iglesia hoy en día? Buenas noches, pastor. Hoy en día, como dice la palabra, y los últimos tiempos se están enfriando. Muchos casi lo dejaron el primer amor, ¿no? Muchos, pocos están perseverando en este tiempo. Y ahí no. Entonces, hermana Diana, ¿cuál es la clave para que el Espíritu Santo nos visite en nuestras iglesias? Yo pienso que ¿Cómo, todo cómo estaban los 120 y según estar la unidos primera de parte? un solo frente. Claro, estaban unidos, ¿no? Porque también después hablan que cada uno vende sus cosas y entre ellos comparten el pan, van de casa en casa, así, ¿no? Ya, un ratito, ya. Quiero que escriban ahí en su cuaderno de apunte cómo está la iglesia hoy en día. Tienen unos 3 minutos. Pero ¿cuál iglesia? Pero La clave, la clave para que el Espíritu Santo nos visite, hermanos, según lo que ellos recibieron, dice la palabra en el capítulo 2, ahí mismo, en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. Yo tengo otra versión, a ver qué dice acá. En la 95 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, igual. Dios habla hoy. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. En lenguaje sencillo dice, el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Sabe qué? La clave, la clave para que el Espíritu Santo nos visite y llegue y haga prodigios y milagros es estar unidos, es estar juntos. Nosotros no vamos a, a tener la dicha y la bendición de gozarnos en la presencia del Señor si estamos desunidos, si estamos enojados, si estamos peleados.
si cada uno tira a su lado. Entonces acá, ¿sabe qué? Es muy interesante. Es realmente bastante eh, interesante cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. El día de Pentecostés debía celebrarse 50 días después de la fiesta de las primicias o los primeros frutos o la Pascua. Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15, 23 dijo, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La Pascua, en cambio, hablaba de la muerte de Jesucristo. El apóstol Pablo una vez en su primera carta a los Corintios 5:7 dijo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. ¿Sabe qué? Como la Pascua se había cumplido en la muerte de Cristo y la fiesta de las primicias ha encontrado su cumplimiento de la resurrección de Cristo, creemos que la fiesta de Pentecostés aquí representa algo, es decir, que era el cumplimiento de algo. O sea, no solamente se le ocurrió a Jesús decirle quédense juntos, no se vayan, reúnanse en un lugar, yo voy a mandar algo para ustedes. No, era el cumplimiento de algo. Si hablamos que la Pascua se había cumplido con la muerte de Cristo y en la fiesta de las primicias he encontrado su cumplimiento, mire, en la Pascua se cumple la muerte de Cristo. Ahí se cumple. En la fiesta de las primicias, la resurrección de Cristo se cumple porque Cristo es la primicia. Ahora, ¿qué esperaban en Pentecostés? ¿Qué esperaban o cuál era el cumplimiento en Pentecostés? Fue el día en que nació la iglesia, el día en que la iglesia comenzó a existir. Yo quiero que entendamos esto, queridos estudiantes. Es muy importante. Con la Pascua se cumple la muerte de Cristo. La muerte de Cristo se cumple en la Pascua. En la fiesta de las primicias se cumple la resurrección de Cristo porque es el primero. Ahora, en el día de Pentecostés, no solamente ellos reciben el Espíritu Santo, sino es el comienzo de la iglesia. Es el comienzo de algo, ¿ya? Es el comienzo de la iglesia. Entonces ellos estaban reunidos unánimes, estaban orando, estaban ayunando, estaban esperando la promesa, pero ellos no sabían qué clase de promesa. Solamente le dijo, quédense en Jerusalén y van a recibir poder, pero ellos no sabían qué clase y qué iba, y con ese poder, ellos no sabían qué es lo que iban a hacer. Muchas veces nosotros lo tenemos al Espíritu Santo, tenemos las herramientas, pero no sabemos qué hacer, no sabemos cómo usar. Entonces ellos estaban esperando algo. Ya se había cumplido en la Pascua la muerte de Cristo. En la fiesta de las primicias ya se había cumplido la resurrección de Cristo, porque Cristo es la primicia. Ahora, en el día de Pentecostés, estaban esperando ellos algo especial. Y era el comienzo de la iglesia, el comienzo de un nuevo tiempo, el comienzo de algo que realmente iba a cambiar el rumbo de la historia. La expresión cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué quiere decir esto con esta expresión? O se cumplió, significó que este era el cumplimiento del designio y propósito para el cual esta fiesta fue dada originalmente. En Pentecostés debía haber una ofrenda de nuevo grano al Señor y este debía ser ofrecida en 2 panes de la mejor harina cocida con levadura. ¿Sabe qué? En esto, eh, cuando ellos reciben al Espíritu Santo, los discípulos
y la gente más, o sea, los 120 que estaban ahí en el aposento alto, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, fueron transformados. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, de ser ese Pedro que lo negó a Jesús, estaba hablando en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Y ellos, los que recibieron al Espíritu Santo, fueron cambiados en tres aspectos. Número uno, ellos fueron regenerados. Una persona tiene que nacer de nuevo espiritualmente. Ellos nacieron de nuevo espiritualmente. Ellos fueron regenerados. En el Evangelio de San Juan 3:5, Jesús respondió a los fariseos Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ellos tenían que nacer de nuevo. Ellos tenían que dejar esa vida que tenían. Fueron regenerados. Número dos, el Espíritu de Dios viene a morar en ellos. Dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 8:9: pero vosotros no vivís según los deseos de la débil condición humana, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces ellos fueron regenerados, viene el Espíritu a morar en ellos, en los 120, fueron sellados por el Espíritu Santo. No solamente viene a morar, no solamente viene a morar en nosotros, sino que somos sellados para una relación eterna con Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios 1:13 y 14 dijo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, somos sellados, hermanos, somos sellados. 4, fuimos bautizados con el Espíritu. Ellos fueron, no solamente moró en ellos, no solamente los selló, sino que fueron bautizados. Y es ahí cuando las columnas como de fuego se reposan en cada uno de ellos. El bautismo del Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista en Lucas 3:16 y fue repetido por el Señor Jesús, como vimos en Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabe qué? Después de todo este suceso, después de todo este alboroto que se vivió, no, ¿sabe qué? Y Lucas no menciona cuánto tiempo duró. Lucas no menciona cuánto tiempo ellos vieron o tuvieron esa bendición, ese gozo de poder tenerlo, de gozar, de estar en la misma presencia de Dios. Nos hubiese gustado, ¿no?, que Lucas haya dicho, y el Espíritu Santo estuvo con ellos no sé cuántas horas. Me imagino que el Espíritu Santo vino y hizo las 4 cosas que le dije: los regeneró, moró en ellos, los selló, los bautizó, y ellos empezaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? No fue un descontrol total ahí, lo que cada uno hablaba en las lenguas que ellos querían. No, dice según el Espíritu les daba que lo hablasen. Y ahí viene ya el primer discurso de Pedro. Viene el primer discurso de Pedro. Ese Pedro tímido, bueno, no era tan tímido Pedro,
Pero Pedro era una persona que eh, no tenía profesión como los demás, como algunos de los demás. La profesión de Pedro era pescador. Él era una persona, dice, no era letrado, no tenía muchos estudios. Pero después de recibir al Espíritu Santo, después de ser sellado, después de ser regenerado, recordemos que Pedro lo negó a Jesús, después de ser regenerado, después fue transformado, después de ser bautizado, sellado, y que el Espíritu viene a morar en él, viene el primer discurso de Pedro. Oiga, entonces ellos salieron del lugar del aposento alto y empezaron a hablar en distintos idiomas. Mire, en el 9, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos que aquí residen, tanto judíos prosélitos, cretense y árabe, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mire, todo esta en Jerusalén era el centro y de muchos países, de muchos lugares habían. Y cuando salieron los 120 del aposento alto, ya sellados por el Espíritu Santo, empezaron a hablar en sus idiomas de cada persona que estaba en ese lugar. Ellos dijeron, oye, tú estás borracho. Y, y, y Pedro se levanta, oye, son las 9 de la mañana. Y dice que estamos borrachos. No, no estamos borrachos. No estamos borrachos. Eran las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, pero, ¿de dónde sucede esto? ¿Cuál es el inicio? Que ellos estaban reunidos. Le habían obedecido al Señor, le habían obedecido a Jesús de no mudarse, de no quedarse. Los 10 días estuvieron ellos ahí, ¿no? Después de que Jesús se va, ellos están 10 días, porque recordemos que 40 días Jesús se les aparece, ¿no? Y luego, cuando ya Él se va, ellos quedan 10 días, los 10 días quedaron ahí. Entonces, ya en el versículo 14, el primer discurso de Pedro, Pedro poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, todo os es notorio y oí mis palabras, porque esto no están ebrio, no están borracho, no se han amanecido, como ustedes lo suponen, como lo supusen, como están pensando en otras palabras, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana, no pueden estar borrachos 120 personas. Mire, y él les hace recuerdo. Y esto, lo que estamos viviendo hoy, lo que en estos 120 están viviendo, ya fue dicho por el profeta Joel. Y los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo y señal debajo la tierra, sangre de fuego y vapor de humo. ¿Sabe qué? Él le hace recuerdo lo que dice el profeta Joel y luego le dice lo que hicieron. Y ustedes, varones, mataron a Jesús, lo crucificaron a Jesús. ¿Sabe qué? Y le da un sermón, pero ya no de fuerte a los que estaban ahí, se aglomeraron los fariseos, los escribas, los maestros de la ley y todos los que habían hecho crucificar a Jesús estaban ahí presentes. Y cuando ese Pedro que había negado a Jesús hacía 50 días, ese Pedro estaba ahí diciéndole, ¿sabe qué? Ustedes hicieron esto.
Ustedes hicieron esto. Mire, ya dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado. ¿Sabe qué? Y en ese primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas en un solo discurso. ¿Sabe? Como le dije, nos hubiese encantado de que Lucas, yo creo que fue rápido, ¿no? Porque a las 9 de la mañana ya ellos estaban hablando ahí. Ya habían salido del aposento alto. Entonces eso sería cuestión de minutos que ellos vivieron esa experiencia y empezaron a hablar. Los escucho, hermano. ¿Cómo se imagina usted ese momento? A ver, Rudy, ¿cómo se imagina ese momento de la llegada del Espíritu Santo ahí al aposento alto? Pucha, yo creo que, no sé, un poder, un fuego, una tranquilidad, ganas de llorar, es algo hermoso, pastor, algo inimaginable, ¿no? Que sería bueno tenerlo. Hermano Aurelio, Y, y es sobre como nos explica sobre el Espíritu Santo, es, no tiene una explicación más o menos, yo entiendo sobre esto, y tiene para toda su vida su recuerdo cuando ha sentido esa presencia, quizás, como dice, ¿no? Cuando se humilla, cuando se rinde, cuando se entrega de todo corazón y ha decidido a servir a Dios, y cuando busca de todo corazón y ahí se manifiesta, ¿no? Y yo creo que no hay cómo explicarles, pero ese sí tiene en su vida, en su corazón, lleva ese recuerdo, ¿no? Eso sería mi pastor. ahora, después ya de ese discurso de Pedro, ahí tampoco dice el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? Yo creo que duró una predicación, fue de unos 50, una hora, ¿no? Tal vez. Y empezaron mire, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión uno con otro en el compartimiento del pan y en las oraciones. ¿Sabe qué? Se convierte en los 3,000 más los 120, ya eran 3,120. Y empezaron y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, eh, ellos perseveraban en lo que los apóstoles les estaban enseñando. Estaban conociendo de Jesús, estaban conociendo de Jesús y los apóstoles, yo me imagino que empezaron a enseñarle, a pasar de discipulado, todo, ¿no? Y hacían la cena del Señor, compartimiento del pan y las oraciones, oraban y empezaron a hacer ministerio. Y en el 43 dice, y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire, y había un temor, había un miedo, porque empezaron a hacer grandes cosas, empezaron a hacer grandes milagros que ni ellos mismos entendían, ¿no? Mire, y dice, y sobrevino un temor a toda persona y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. En el 45 y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eh, Muy interesante, ¿no? Eh, Estaba investigando otros escritos. Ellos empezaron a vender sus propiedades, sus cosas, y no es que ellos se quedaban sin nada, ¿no? Sino se compraban otra más chica o no vendían en sí sus casas, ¿no?
sino vendían lo que podían, lo que ya no necesitaban. Algunos tenían recursos y los repartían con los más necesitados. La cuestión era de que nadie pase necesidad, ¿no? No es que ellos vendían sus casas y se quedaban sin nada en la calle, ¿no? No, no, sino que ellos lo que tenían lo repartían, lo poco que tenían lo compartían. No, entonces eso hacían. Y dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, todo era alegría, ¿no? Como cuando uno recibe a Cristo por primera vez, ¿no? Y ahora nos vamos al primer milagro. Acá dice, y hacían muchas maravillas, pero no menciona en realidad qué clase de maravilla, no menciona qué clase de milagro. Pero nos vamos al primer milagro en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, el primer milagro ahí. Por algún tiempo después del Pentecostés, los discípulos siguieron reuniéndose. Siguieron reuniéndose en la sinagoga judía, en el templo, ya que no había iglesia cristiana. No. Y ahora encontramos a Pedro y a Juan de ida a la oración como a las 3 de la tarde. Todos los discípulos y todos los que se habían convertido iban a la sinagoga judía, seguían reuniéndose porque no había iglesia cristiana. Ahora vemos la historia de Pedro y Juan de ida a la oración como a las 3 de la tarde. Ellos van caminando y en la puerta, la hermosa, que probablemente estaba en la puerta oriental del templo, encontramos a un limosnero cojo o una persona que no podía caminar. Aunque Pedro no tenía dinero, le dio lo más importante de la vida, la sanidad, y con ella la capacidad de ganarse la vida. Cuando el hombre fue sanado, empezó a saltar y alabar a Dios. Las noticias de ellos se extendieron y la multitud se congregó en el pórtico de Salomón al oriente del templo. Pedro no desaprovechó la oportunidad y como en el primer sermón los acusó de dar muerte a Jesús. Nuevamente exhortó a la gente a arrepentirse y esta vez de hacer la invitación de arrepentimiento y bueno, fue interrumpido por los sacerdotes que lo arrestaron. ¿Sabe qué? Cuando hace la sanidad, uh, cuando hace la sanidad ahí al cojo, él nuevamente empieza, ¿no? A decirle, ustedes mataron a Jesús, ustedes lo crucificaron, tienen que arrepentirse, tienen que bautizarse. Y cuando Pedro estaba dando el discurso, estaba predicando, estaba dando el sermón, fue interrumpido por los sacerdotes y fue detenido. No, fue detenido. ¿Sabe qué? ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran? Y ahí ya se viene la primera persecución. Y ahí eso lo vamos a ver el día lunes. Entonces, queridos estudiantes, lo que podemos rescatar en estos capítulos es que no desaprovechemos la oportunidad que tengamos de predicar el evangelio. Pedro y Juan vieron la oportunidad de, al sanar al cojo, a levantarse, a darle vida. El hombre empezó a glorificar el nombre de Dios, empezó a saltar y empezó a dar gracias a Dios y la gente se aglomeró, la gente se amontonó y ellos empezaron a hablarle. ¿Sabe qué? Y el mensaje que ellos les daban no era, era un mensaje de exhortación,
¿no? De arrepentimiento, que ustedes tienen que arrepentirse. Y cuando ellos estaban predicando, vinieron los fariseos, los sacerdotes que eran encargados de la ley, que eran los encargados del templo de Dios, y lo detuvieron. Preguntas, hermanos, los escucho, alguna opinión que tengan. Pastor, en este tiempo, usted como pastor, ¿cómo utilizaría algún modo para que la comunidad cristiana, o en este caso, un grupo de cristianos que asiste a una iglesia con su pastor, o en sí, así como estamos en una denominación, que estemos todos unidos, ya que cada uno, algunos tiran para su lado, y como usted dijo, y también viendo la forma de utilizar la tecnología que todo el mundo lo utiliza, ¿no? ¿Qué método podría utilizar usted, pastor, para poder ayudar, digamos, a que podamos estar más unidos, digamos, y tirar para por el mismo lado del carro? Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que estar unidos nosotros, los pastores, porque no podemos nosotros ver que la iglesia o querer que la iglesia esté